El millonario director ejecutivo no tenía ni idea de que tenía una hija, hasta que la pequeña lo llamó papá en el vestíbulo del hotel. Alexander Grayson nunca había sido un hombre que se dejara llevar fácilmente. Durante la mayor parte de su vida, había vivido en un mundo que se inclinaba ante su precisión, su disciplina y su control. Dirigía empresas como un director de orquesta. Cada decisión era deliberada, cada movimiento calculado. Pero esa noche, en el tranquilo vestíbulo del Hotel Grand Aurora, el control se le escapó de las manos en cuanto oyó un sonido al que no esperaba reaccionar. El llanto de un niño. Provenía de algún rincón, suave e irregular, como una melodía rota que luchaba por ser escuchada. Su primer instinto fue alejarse. Los niños que lloraban no le preocupaban. Pertenecían al caos cotidiano de las vidas, a diferencia de la suya. Sin embargo, algo en ese sonido lo conmovió de una manera que no podía explicar. Contra su propia lógica, sus pasos se ralentizaron y luego giraron, llevándolo hacia allí. Cerca de una planta decorativa, medio oculta del flujo de invitados, estaba sentada una niña pequeña. No debía de tener más de 3 años. Sus pequeñas manos se frotaron las mejillas cubiertas de lágrimas, y sus rizos castaños enmarcaron un rostro tan desgarradoramente inocente que lo detuvo en seco. No estaba acostumbrado a momentos como este, momentos que se sentían humanos, frágiles. Arrodillarse le parecía extraño, incluso antinatural, pero se encontró haciéndolo. «Hola», dijo con voz suave e insegura. «¿Qué pasa?» Ella levantó la vista, y la visión de sus ojos, esos grandes ojos azules claros, le provocó un temblor involuntario en el pecho. No entendía por qué. Hipó entre sollozos. «Mi mami se fue. No la encuentro». Por un instante, olvidó dónde estaba. El vestíbulo abarrotado, los hombres de negocios con sus maletines, el murmullo distante de las conversaciones. Todo se desvaneció en el silencio. Solo estaba ella, esa diminuta desconocida de labios temblorosos y una soledad demasiado grande para su pequeño cuerpo. Metió la mano en el bolsillo, encontró su pañuelo y se lo ofreció. «No llores, cariño», murmuró, y su voz, normalmente cortante como el acero, salió apenas por encima de un susurro. «La encontraremos, ¿de acuerdo?» La chica dudó, luego asintió, aferrándose al pañuelo como si fuera un salvavidas. Sin pensarlo, extendió la mano. Sus dedos eran tan pequeños al rodearlos. Por razones que no podía ni imaginar, no la soltó. Caminaron juntos hacia la recepción, el hombre imponente con un traje que valía más que la mayoría de los coches, y la niña menuda con zapatos rosas y el rostro surcado por las lágrimas. Los invitados miraban con curiosidad, pero Alexander apenas se dio cuenta. Algo en su interior había cambiado, y lo inquietaba más que cualquier acuerdo corporativo. Mientras se inclinaba hacia la recepcionista para preguntar por los niños perdidos, las puertas del hotel se abrieron y una voz cortó el aire. Una voz de mujer, sin aliento y temblorosa. «Lily». Se giró bruscamente. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. De pie junto a la puerta estaba una mujer a la que había pasado años intentando olvidar. Su cabello rubio brillaba bajo las luces del vestíbulo. Sus ojos azules, abiertos por el pánico y luego por la incredulidad, se posaron en él. «Emma», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Sus labios se separaron y palideció. «Alexander», susurró, con la voz entre sorprendida y asustada. Por un instante, ninguno de los dos se movió.
El tiempo se quedó suspendido, atrapado entre el pasado que compartían y el insoportable presente. Entonces Lily se giró, gritando, «¡Mamá!», y corrió a los brazos de Emma. A Alexander se le hizo un nudo en la garganta al ver a Emma arrodillarse, apretándola contra su pecho y murmurándole algo contra su cabello. La calidez del reencuentro debería haberlo tranquilizado, pero en cambio, le provocó un dolor profundo. Cuando Emma finalmente lo miró, su expresión era indescifrable. Dolor, ira y agotamiento se entremezclaban. Dio un paso lento hacia adelante. «Emma», repitió, en voz baja, temblorosa. «¿Es tuya?». Ella dudó. Entonces miró a Lily, que ahora tenía la cabeza apoyada en su hombro, y dijo en voz baja, «Sí». Tragó saliva con dificultad. Su mirada se posó en los rizos de la niña, en sus ojos, del mismo azul imposible que su propio reflejo en el espejo. «Emma», empezó, con la voz quebrada. «¿Lo es?». No pudo terminar la frase, pero Emma lo entendió. Apretó la mandíbula y su respuesta fue como una espada envuelta en calma. «No tienes derecho a preguntar eso, Alexander. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo». Recordó aquel día de hace años, la discusión en su oficina, la forma en que ella lo miró cuando la acusó de manipulación. Recordó la frialdad de su propio tono, la forma en que desestimó su dolor como debilidad. Y ahora allí estaba ella, sosteniendo a un hijo que podría ser suyo, de pie ante él como la encarnación de todo lo que había perdido. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Ella se giró para irse, sus tacones resonando contra el suelo de mármol, y mientras la veía marchar, con la cabeza de Lily apoyada en su hombro, sintió que el primer arrepentimiento verdadero de su vida se asentaba como un peso insoportable. Permaneció allí mucho tiempo después de que desaparecieran de la vista, con el eco de los sollozos de la niña aún resonando en sus oídos, la imagen de Emma grabada a fuego en su mente. Por primera vez en años, Alexander Grayson no se sentía poderoso, ni rico, ni en control. Se sintió humano, y eso le aterrorizó. La noche después de volver a ver a Emma, Alexander no durmió. Estaba sentado en la oscuridad de su ático, con el horizonte de la ciudad brillando tenuemente a través de las paredes de cristal, con whisky sin probar sudando en la mano. La imagen de su rostro, conmocionado, cauteloso, luego desgarradoramente tranquilo, no se le borraba de la mente. Durante años se había convencido de que lo que habían compartido había sido un error, algo fugaz, un lapsus emocional durante un período caótico de su vida. Pero esa creencia empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus ojos y de la niña que lo miraba con la misma mirada azul que veía en el espejo cada mañana. No podía dejar de pensar en su voz, suave pero segura, cuando le había dicho, «Mami, es bueno». Se repetía en su cabeza hasta que se volvió insoportable. En algún lugar bajo las capas de éxito, bajo la armadura que había construido con poder y riqueza, aún estaba el hombre que una vez amó a Emma Hayes más de lo que jamás había admitido. A la mañana siguiente, su asistente entró en su oficina y se quedó paralizado. No era el hombre que solía ver, refinado, centrado, emocionalmente impenetrable. Llevaba la corbata desabrochada, el pelo un poco despeinado y una tensión en la mirada que ella no supo definir. «Cancela mis reuniones de la tarde», dijo sin levantar la vista. «¿Todo?», preguntó ella, sorprendida. «Todo». Su tono era indiscutible.
Una vez que ella se fue, él se recostó y miró por la ventana, la ciudad extendiéndose bajo él. Pensó en la noche de hacía 4 años cuando echó a Emma. La recordaba de pie en su oficina, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, al decirle que estaba embarazada. Sintió que algo se quebraba en su interior, algo crudo y desconocido, y en lugar de afrontarlo, lo enterró bajo la ira. «¿Crees que esto me hará quedarme?», había dicho, paseándose como un hombre atrapado. «¿Crees que puedes atarme a ti con un hijo?». Su rostro se había desmoronado, e incluso ahora podía ver la incredulidad en su expresión cuando susurró: «¿De verdad crees que haría eso?». No había respondido. Simplemente se había dado la vuelta, dejando que el silencio hiciera el daño que las palabras no podían. En aquel entonces era más fácil creer que mentía, más fácil convencerse de que quería su dinero, su nombre, su protección. Había construido su imperio sin confiar en nadie, y cuando la única persona en la que creía poder confiar acudió a él con algo que podría arruinarlo todo, eligió la supervivencia antes que el amor. Había sido el mayor error de su vida, aunque no se había dado cuenta hasta entonces. Los siguientes días transcurrieron en una neblina. Intentó sumergirse en el trabajo, pero cada contrato, cada llamada, cada reunión de la junta directiva se confundían. Solo la vio a ella. Se encontró revisando los registros del hotel y preguntando discretamente al conserje si tenían alguna información sobre la mujer que había estado en el vestíbulo esa noche. El hombre dudó, reacio a romper la política, pero el tono de Alexander transmitía una serena autoridad. «Se llama Emma Hayes», dijo finalmente. «Solo quiero asegurarme de que ella y su hija estén a salvo». El conserje dudó un momento y asintió levemente. «Se marcharon esta mañana, señor». Aparecía una dirección pequeña, una zona residencial a las afueras de la ciudad. A Alexander se le aceleró el corazón al leer la dirección garabateada en un bloc de notas. Conocía esa zona. Casas modestas, calles tranquilas, nada que ver con el mundo que habitaba. Dobló el periódico, lo guardó en su billetera y se dijo a sí mismo que no iría. Sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. Pero esa noche ya estaba en su coche, conduciendo. Al llegar, el barrio estaba tranquilo, bañado por la luz dorada del atardecer. Los niños jugaban en los jardines delanteros, y en algún lugar, la música flotaba tenuemente desde una ventana abierta. Aparcó calle abajo y se sentó un momento, agarrando el volante. A través del parabrisas, la vio. Emma, de pie junto a una pequeña casa blanca con un jardín lleno de rosas gigantes. Llevaba vaqueros y una blusa azul claro, con el pelo recogido, y sus mechones dorados reflejaban la luz. Y a su lado estaba Lily, corriendo en círculos, riendo, con sus rizos ondeando a cada paso. El sonido de su risa lo impactó más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Había extrañado esto. Había extrañado sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada instante que debería haber sido suyo. Cuando Emma lo vio, la risa cesó. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, incrédula, cuando él salió del coche. «Alexander», dijo en voz baja pero cortante, «¿qué haces aquí?». Él se acercó un paso, sin saber cómo empezar. «Necesitaba verte», dijo simplemente. Apretó la mandíbula. «¿Por qué?». «Para que pudieras tranquilizar tu conciencia. Ya nos has visto felicidades. Puedes irte». Sus palabras fueron hirientes,
Pero él no se inmutó. «Me lo merezco», dijo en voz baja. «Pero tú también mereces la verdad». Ella negó con la cabeza, riendo con amargura. «¿La verdad? No querías oírla hace 4 años». Bajó la mirada un momento. Su voz era apenas audible. No era el hombre que debería haber sido entonces. El silencio se prolongó entre ellos. Lily corrió hacia su madre y se escondió tras su pierna, mirándolo con cautelosa curiosidad. La mirada de Alexander se suavizó. «Es hermosa», dijo. «Se parece mucho a ti». Los ojos de Emma parpadearon. El dolor y la ira se mezclaron. «No», dijo ella, «se parece a ti». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Quería hablar, formular la pregunta que lo quemaba por dentro, pero el miedo lo detenía. Podía ver con qué fiereza Emma protegía a la niña, cuánto había tenido que transformarse para sobrevivir sola. No era la misma mujer a la que él había destrozado. Ahora era más fuerte, y una parte de él lo admiraba tanto como lo aterrorizaba. Dio un pequeño paso hacia adelante, bajando la voz. «Déjame ser parte de su vida», dijo. «Por favor». Emma lo miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable. Finalmente, susurró. «No puedes entrar y arreglar lo que destruiste». Se giró, tomó la mano de Lily y caminó hacia la casa. Él no la siguió. Se quedó allí parado en la acera, con el peso de su pasado oprimiéndola como una tormenta. Pero mientras los veía desaparecer dentro, se hizo una promesa silenciosa. Esta vez no iba a irse. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba insoportable de paciencia para Alexander. Nunca había sido de los que esperaban nada, pero ahora cada día que pasaba se sentía como un lento castigo por los errores cometidos. Sus mañanas comenzaban más temprano de lo habitual, no con la confianza habitual de quien se prepara para dominar el mundo de los negocios, sino con la energía incansable de quien no sabía qué hacer con el peso que sentía en el pecho. No podía dejar de pensar en ese momento frente a la casa de Emma, en cómo lo había mirado, cautelosa, destrozada, pero aún ardiendo con la misma fuerza silenciosa que lo había atraído años atrás. Sus palabras resonaban en su cabeza cada noche. «No puedes entrar y arreglar lo que destruiste». Quizás tenía razón, quizás no merecía una segunda oportunidad, pero no podía aceptar la idea de desaparecer de nuevo sin intentarlo. Empezó a buscar razones para pasar por ese mismo barrio, diciéndose que era solo una coincidencia, aunque en el fondo sabía que no era así. Algunas noches, aparcaba calle abajo, observando desde una distancia respetuosa cómo Emma y Lily jugaban en el pequeño jardín delantero. Verlas reír juntas lo llenaba de paz y angustia a la vez. Quería acercarse, arrodillarse junto a Lily y escuchar sus historias, ofrecerle a Emma al menos una sonrisa sincera, sin que la sombra de su pasado se interpusiera entre ellas. Pero cada vez que abría la puerta del coche, algo se congelaba en su interior. Estaba aterrorizado de que su presencia los lastimara más que su ausencia. Entonces, una mañana, el destino tomó la decisión por él. Iba en coche camino a una reunión cuando vio a Emma parada frente a su casa, forcejeando con un poste roto de la cerca. Parecía frustrada, con el pelo suelto sobre la cara, y el sol reflejando en él hilos dorados. Sin pensarlo, se detuvo y salió del coche. «Se va a caer si sigues apretándolo así», dijo en voz baja. Ella se giró, sobresaltada, y su expresión se endureció al verlo.
No deberías estar aquí, dijo rotundamente. Lo sé, admitió, acercándose de todos modos. Pero necesitas ayuda. Exhaló bruscamente, cruzándose de brazos. Llevo 4 años bien solo, Alexander. Ya no te necesito. La miró a los ojos, tranquilo pero insistente. Quizás no, pero no estaría mal que alguien sujetara la tabla mientras clavabas el clavo. Dudó, dividida entre el orgullo y el cansancio, y finalmente le entregó el martillo. Él sujetó el poste con firmeza mientras ella lo aseguraba. El aire entre ellos se densificaba con una tensión tácita. Sus manos se rozaron una vez, y fue suficiente para que una oleada de viejos recuerdos volviera a la realidad. Cuando terminó, ella retrocedió, secándose las manos en los vaqueros. «Gracias», dijo en voz baja, como si le ardieran las palabras. «No me debes eso», respondió él. «Solo quería ayudar». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y Lily salió corriendo, con una risa radiante como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Se detuvo al verlo. Sus ojos azules se iluminaron. «Eres el hombre del hotel», dijo con una voz llena de inocente alegría. Emma se quedó paralizada, pero Alexander sonrió suavemente y se arrodilló. «Así es», dijo. «¿Cómo estás, Lily?» Ella sonrió. «Dibujé algo. ¿Quieres verlo?» Sin esperar permiso, entró corriendo, dejando a ambos adultos mirándose en un silencio incómodo. Emma parecía desgarrada, pero luego suspiró. «Puedes entrar». Solo 1 minuto. Dentro, la casa era pequeña pero cálida. Había juguetes ordenados en un rincón, dibujos pegados al refrigerador, un ligero aroma a vainilla y café en el aire. Miró a su alrededor en silencio, dándose cuenta de lo extraña que le parecía esa paz. Lily regresó corriendo, agarrando un papel lleno de garabatos de colores. «Esta es mamá», dijo con orgullo, señalando una figura de palitos con cabello rubio. «Y esta soy yo». Su dedo meñique se posó en una figura más pequeña junto a la primera, con ojos azules y cabello castaño. Entonces hizo una pausa, señalando una tercera figura. «Y este es... alguien», dijo con una sonrisa tímida. «Mamá dice que está lejos». El papel tembló ligeramente en la mano de Alexander al quitárselo. Emma palideció. «Lily», empezó en voz baja, «ve a jugar un rato a tu habitación, ¿vale?» La niña asintió y se marchó saltando alegremente, dejándolos solos. El silencio que siguió fue denso. Miró a Emma en voz baja. «Me atrajo, ¿verdad?» No respondió, pero las lágrimas en sus ojos fueron suficientes. Dejó el dibujo con cuidado sobre la mesa, con un nudo en la garganta. «Deberías habérmelo dicho», susurró. Ella levantó la vista bruscamente. «¿Y qué se suponía que debía decir, Alexander? Dejaste claro que no querías una familia. Dejaste claro que no me querías». Su voz se quebró en la última palabra, y él sintió que algo dentro de él se rompía. «Tenía miedo», dijo. «Miedo de perderlo todo, de ser vulnerable. Pensé que el amor me debilitaría». Soltó una risa amarga. «Resulta que me hizo humano, y perderlo me destruyó de todos modos». Emma lo miró fijamente. Su expresión se suavizó un instante antes de darse la vuelta. «No puedes volver y esperar que todo siga igual», dijo. «Te perdiste años, Alexander. Te perdiste sus primeros pasos, sus primeras palabras. No las recuperas». «Lo sé», dijo en voz baja, «pero tal vez pueda estar aquí para lo que venga después».
No respondió. Solo miró hacia el pasillo, donde la risa de Lily resonaba débilmente. Por primera vez, no le pidió que se fuera. Lo tomó como un pequeño y frágil comienzo, un rayo de esperanza en medio de los escombros de su pasado. Cuando finalmente salió de casa esa noche, el cielo estaba teñido de oro, y por primera vez en años, Alexander Grayson sintió algo peligrosamente cercano a la paz. Los días siguientes le parecieron como caminar sobre hielo delgado. Cada paso que daba hacia Emma y Lily tenía que ser mesurado, deliberado, porque sabía que un paso en falso podía hacer que todo se viniera abajo. Empezó a aparecer de forma silenciosa y cuidadosa, pasando a arreglar cosas en casa cuando ella tenía dificultades, trayendo la compra cuando notaba que estaba demasiado cansada para ir de compras, yéndose sin esperar gratitud ni cariño. Nunca la presionó, nunca exigió su atención, y de alguna manera, esa moderación era más elocuente que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. El hombre que una vez dominaba las salas de juntas, con una sola mirada, ahora permanecía humilde en su porche, esperando a que le dijeran si podía quedarse o tenía que irse. A veces lo dejaba entrar, a veces no. Pero cada vez veía que algo en sus ojos comenzaba a cambiar. La desconfianza se convertía en incertidumbre, y la incertidumbre en algo aún más peligroso, un lento destello de esperanza. Un sábado por la mañana, cuando el mundo exterior estaba tranquilo y plateado por la lluvia, se encontró llamando de nuevo a su puerta. Emma abrió con un suéter holgado y una taza de café en la mano, con expresión cautelosa pero tranquila. «¿Qué haces aquí, Alexander?», preguntó, aunque su tono carecía de la aspereza de antes. Sonrió levemente. «Estaba por aquí», dijo, una mentira que ambos decidieron aceptar. Ella puso los ojos en blanco, pero se hizo a un lado. «Lily sigue dormida», murmuró. «Puedes esperar aquí si quieres». Entró, sacudiéndose la lluvia. El aire entre ellos estaba cargado con el aroma a café y tierra empapada por la lluvia. Durante un rato, no hablaron. Él se sentó en el sofá y ella se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el jardín. Finalmente, dijo en voz baja, «Te encantaban las mañanas como esta». Ella se giró un poco, sorprendida. «¿Te acuerdas de eso?». Él asintió. «Lo recuerdo todo». Algo en su voz la hizo apartar la mirada. No quería admitirlo, pero aún recordaba las mañanas en su apartamento, cuando despertaba antes que él, acurrucada contra su pecho mientras la ciudad aún dormía. En aquel entonces, creía en la eternidad. En aquel entonces, creía que no necesitaba a nadie. Ahora, la ironía era cruel. Había pasado años construyendo imperios solo para darse cuenta de que lo único que realmente deseaba no podía comprarse ni reconstruirse. Su silencio se rompió con el sonido de unos pasos suaves. Lily apareció en lo alto de las escaleras, con el pelo revuelto y sus piececitos arrastrando un osito de peluche por el suelo. Al ver a Alexander, se le iluminó la cara. «¿Has vuelto?», dijo, corriendo hacia él. La atrapó con facilidad, levantándola en brazos. «Claro que sí», dijo en voz baja. «Dije que lo haría, ¿no?». Ella asintió solemnemente, apoyando la cabeza en su hombro, y por un instante, todo lo demás desapareció. Emma los observaba en silencio, con una tormenta de emociones que no podía desenredar retorciéndose en su interior. Ver a su hija tan cómoda con él la reconfortaba y le rompía el corazón a la vez. Era un recordatorio de lo fácil que habría sido formar parte de sus vidas
si las cosas hubieran sido diferentes. Pasaron la mañana juntos, haciendo panqueques que se quemaron por un lado y comiéndolos de todos modos. Alexander rió de verdad, por primera vez en años, cuando Lily derramó jarabe accidentalmente en su costosa camisa. «Está arruinada», gimió juguetonamente, y ella rió, diciendo, «Ahora está mejor». Emma no pudo evitar sonreír al verlo. Había algo cautivador en su aspecto cuando no fingía ser intocable. La dureza de sus rasgos se suavizó. El cansancio en sus ojos se alivió, y ella vio rastros del hombre que una vez amó, ocultos bajo años de ambición y arrepentimiento. Cuando Lily se echó una siesta, Emma y Alexander se encontraron solos de nuevo. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. «¿Le gustas?», dijo Emma en voz baja. «No debería», respondió él. «Debería odiarme». «No sabe qué pasó», dijo. «Ahora solo sabe lo que ve». La miró en voz baja. «¿Y qué ves, Emma?», dudó, mordiéndose el labio. «No lo sé», susurró. «Estoy intentando averiguarlo». Respiró hondo. «Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que te lastimé. Pero quiero arreglar las cosas, no porque me sienta culpable, sino porque finalmente entiendo lo que perdí». Sus palabras no denotaban arrogancia ni manipulación, solo una sinceridad silenciosa. «No puedes volver a nuestras vidas y arreglarlo todo», repitió, pero esta vez le temblaba la voz. La convicción era más débil que antes. «No te pido que lo arregles», dijo. «Le pido que lo intente». Se oyó un trueno a lo lejos, y ella se giró, mirando la lluvia. Él se quedó allí un buen rato, esperando que ella dijera algo, pero no lo hizo. Cuando finalmente se dirigió a la puerta, su voz lo detuvo. «Alexander». Se giró. Ella seguía mirando hacia la ventana, su reflejo pálido contra el cristal. «No sé si puedo confiar en ti», dijo en voz baja. «Todavía no», él asintió. «Entonces esperaré hasta que puedas». Y dicho esto, se fue. Cuando la puerta se cerró, Emma se apoyó en la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Quería creerle, pero creer conllevaba riesgos, y ya había perdido demasiado. Aún así, al mirar hacia el sofá donde el osito de peluche de Lily yacía junto a su taza de café olvidada, algo en su interior cambió. Tal vez, solo tal vez, la gente pudiera cambiar. Tal vez el amor pudiera sobrevivir a los estragos del orgullo y el tiempo. Y afuera, bajo la lluvia que amainaba, Alexander estaba junto a su coche, con la mano temblorosa al llegar a la puerta, susurrándose: «No los volveré a perder». Las semanas siguientes se convirtieron en un ritmo extraño entre ellos, una danza silenciosa de límites tácitos y confianza vacilante. Alexander empezó a visitarlo con regularidad, aunque nunca sin preguntar primero. A veces Emma decía que sí, a veces no, y cada respuesta moldeaba el frágil equilibrio entre ellos. Cuando llegó, no intentó impresionarla con dinero ni gestos, como podría haber hecho antes. En cambio, trajo cosas sencillas, provisiones, una caja de los crayones favoritos de Lily o un libro que pensó que le podría gustar. Arregló el grifo que goteaba de la cocina y reemplazó la luz parpadeante del pasillo. Ya no había arrogancia en sus acciones, ni rastro del hombre que creía poder comprar el perdón. En cambio, había humildad, y eso, más que nada, era lo que más inquietaba a Emma. No sabía cómo lidiar con esta nueva versión de él, el que escuchaba en lugar de exigir, el que sonreía en lugar de mandar.
Era más fácil odiar al hombre que había sido, pero mucho más difícil odiar al que ahora permanecía en silencio a su lado. Una tarde, llegó antes de lo habitual, mientras ella estaba en el jardín con Lily. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped, con las manitas cubiertas de tierra, mientras plantaba cuidadosamente las semillas en hilera. «Se supone que debes cubrirlos con cuidado», dijo Emma, observando a su hija divertida. «Si presionas demasiado, no crecerán». Lily asintió solemnemente y susurró: «Seré suave, mami». Cuando levantó la vista y vio a Alexander en la puerta, sonrió radiante. «¡Viniste!», gritó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Él rió, levantándola con facilidad. «Claro que vine», dijo. «¿No te prometí que iría a ver cómo iba el jardín?». Emma se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos, con el corazón encogido al verlos juntos. Había una armonía entre padre e hija que no debería haber existido, no después de años separados, y sin embargo existía. Era como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, como si un hilo invisible los hubiera conectado, incluso cuando él no estaba. Después de ayudar a Lily con las últimas semillas, Alexander se quedó a cenar. El ambiente era tranquilo, familiar, casi demasiado normal para ser real. Emma cocinaba mientras él ponía la mesa, y Lily corría entre ellos, tarareando algunas canciones que había aprendido en preescolar. Cuando por fin se sentaron, Alexander los observó a ambos, sintiendo una extraña paz que lo invadía, algo tan desconocido que casi le dolía. No recordaba la última vez que había comido sin estar solo o en una sala de juntas. Las risas en la pequeña cocina, la calidez de las luces, el aroma de la comida casera. Todo parecía una vida que antes, por su ceguera, no había deseado. Se encontró mirando a Emma más tiempo del debido, memorizando cómo su cabello reflejaba la luz y cómo sus ojos se suavizaban al mirar a Lily. Por primera vez, vio cómo podía ser la felicidad, y se dio cuenta de que nunca antes la había conocido de verdad. Más tarde esa noche, después de que Lily se acostara, terminaron en el porche, cada una con una taza de té. El aire era fresco, impregnado del tenue sonido de los grillos, y ninguna de las dos habló durante un rato. Emma finalmente rompió el silencio. «Pareces diferente», dijo ella. Él sonrió levemente. Tenía que serlo. «La antigua yo te habría perdido 2 veces. Ya lo hiciste», dijo en voz baja. No como una acusación, sino como una verdad. Él asintió. «Sí. Y vivo con eso todos los días». Ella lo miró entonces, lo miró de verdad, y vio el cansancio en sus ojos, no físico, sino el que surge tras años de fingir no sentir. «Construiste un imperio», dijo en voz baja, «pero no pareces feliz». Él esbozó una sonrisa amarga. «¿De qué sirve un imperio si al volver a casa no encuentras nada?». Las palabras se quedaron flotando entre ellos como humo. Ella no respondió porque no lo necesitaba. Podía sentir la sinceridad en cada sílaba. «No sé qué esperas de mí», dijo finalmente. «El perdón no es algo que pueda dar fácilmente». Bajó la mirada, apretando las manos alrededor de la taza. «No espero nada, solo quiero la oportunidad de estar aquí, por ella, para ti, si me lo permites». Hubo un largo silencio antes de que ella dijera, «¿Y si no puedo?». Él sostuvo su mirada fijamente. «Entonces seguiré aquí, esperando». Algo en su pecho se estremeció dolorosamente ante eso. No mentía, ella lo sentía. Este no era el hombre arrogante que una vez amó, el que creía que el amor
era una distracción. Era alguien que había aprendido el precio de perderlo. No supo cuándo sus muros empezaron a resquebrajarse, pero lo hicieron, y darse cuenta la asustó más de lo que quería admitir. Se levantó bruscamente, buscando distancia, pero su voz la detuvo. «Emma», dijo en voz baja, «¿me odias?». Se giró lentamente, con el rostro ensombrecido por la luz del porche. «No te susurró. Lo hice, durante mucho tiempo. Pero el odio requiere demasiada energía». Asintió lentamente, comprendiendo más de lo que ella decía. «Entonces, tal vez sea un buen punto de partida», dijo. Ella no respondió, pero cuando él se fue esa noche, lo vio caminar hacia su coche en lugar de darse la vuelta, inmediatamente como antes. Se quedó allí mucho tiempo después de que él se fuera, con el aire fresco de la noche en la piel, sus pensamientos confusos e inquietos. Dentro de la casa, Lily se removió en sueños y murmuró suavemente, «Papá», con su vocecita llena de paz. Emma se quedó paralizada al oírlo, con el corazón encogido. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Seguir protegiéndose, o dejar que el hombre que una vez le rompió el corazón demostrara que podía recomponerlo. Y en algún lugar de la ciudad, Alexander estaba sentado en su coche frente a su edificio, mirándose en el retrovisor. Apenas se reconocía a sí mismo. El hombre de negocios frío y distante había desaparecido, reemplazado por alguien crudo y humano. Alguien que no buscaba el éxito, sino la redención. Y por primera vez en años, se permitió albergar la esperanza de que tal vez pudiera tener ambas cosas. El otoño llegó lentamente ese año, envolviendo la ciudad en oro y calidez, y con él llegó el cambio silencioso entre Alexander y Emma, al que ninguno de los dos quería ponerle nombre todavía. No era un amor renacido, todavía no, pero era algo frágil y vivo, una cercanía cautelosa que crecía con cada momento compartido. Se había convertido en parte de sus vidas de maneras pequeñas y silenciosas. Aparecía para llevar a Lily al preescolar, arreglaba cosas en casa, preparaba la cena cuando Emma trabajaba hasta tarde. Nunca traspasaba los límites, nunca la presionaba para que hablara del pasado. Pero ella podía sentir el peso de su culpa en cada gesto cuidadoso, en cada palabra que no decía. A veces lo sorprendía mirándola cuando creía que no se daría cuenta, con una mirada tierna, una mezcla de anhelo y arrepentimiento, y apartaba la mirada antes de que los recuerdos la alcanzaran. Una noche, cuando el aire se volvió fresco y las primeras hojas empezaban a caer, Emma lo invitó a un pequeño evento comunitario en la escuela de Lily. No fue nada del otro mundo, solo una feria de la cosecha con juegos, comida y música, pero la invitación en sí misma fue un punto de inflexión. No lo dijo en voz alta, pero fue su manera de abrirle las puertas, de demostrarle que tal vez ya no tenía miedo de que la vieran con él, que ya no se escondía tras lo que había sido. Cuando llegaron, Lily corrió delante, y su risa resonó por el campo al unirse a los demás niños. Emma y Alexander caminaban uno al lado del otro, con pasos lentos y palabras tranquilas. Él se ofreció a comprarle una copa de sidra, y cuando sus dedos se rozaron al tomarla, ninguno se apartó. La calidez entre ellos no provenía solo de la bebida. Más tarde, cuando los niños representaron una pequeña obra sobre el cambio de estaciones, Lily se paró en el escenario improvisado con su corona de papel, luciendo orgullosa y radiante bajo la suave luz. Alexander la observó con un nudo en la garganta que no pudo disimular. Cada palabra que pronunciaba, cada sonrisa que le dedicaba,
Le parecía un regalo que no merecía. En un momento dado, captó su mirada desde el escenario y lo saludó con entusiasmo, gritando, «¡Papá, mira!». La palabra lo golpeó como un puñetazo en el pecho, hermoso y doloroso a la vez. Por un instante, todo lo demás a su alrededor desapareció. Sintió la mirada de Emma sobre él. Vio cómo su expresión se suavizaba a pesar suyo. Y cuando la miró, ella no corrigió a Lily. Ese silencio era una forma de aceptación. Después de la función, los tres caminaron a casa bajo las tenues farolas. Lily se quedó dormida en sus brazos a mitad de camino, con la cabeza apoyada en su hombro y su pequeña mano agarrada a su cuello. Él la cargó el resto del camino, moviéndose en silencio para que no se despertara. Al llegar a la casa, la recostó con cuidado en el sofá y la cubrió con una manta. Emma la observaba desde la puerta, con algo indescifrable en la mirada. «Eres buena con ella», dijo en voz baja. Él sonrió levemente, en voz baja. «Ella lo hace fácil». Se quedaron allí un buen rato, sin moverse, hasta que finalmente ella volvió a hablar. «Solía imaginarme esto», dijo. «A nosotros, así, antes de que todo se derrumbara». Se giró hacia ella lentamente. Yo también. Simplemente no entendía qué significaba en ese momento. La honestidad en su tono le hizo sentir una opresión en el pecho. Quería odiarlo por los años que se había perdido, por las noches que había pasado sola, cuando él debería haber estado allí. Pero allí, viéndolo acariciar el cabello de su hija con una ternura silenciosa, no pudo. Ahora era diferente, herido, humilde, real. Y eso la asustó más que su crueldad, porque ahora tenía el poder de lastimarla de nuevo. Solo que esta vez, ella sabía cuán profunda podía ser esa herida. Apartó la mirada y se abrazó. «Deberías irte», dijo en voz baja. «Es tarde». Él asintió, pero antes de irse, dudó. «Emma», dijo en voz baja, «no sé qué necesitas de mí, pero sea lo que sea, te lo daré. Solo dímelo». Sostuvo su mirada por un instante que pareció eterno, y luego dijo simplemente, «Tiempo». Él se fue sin decir nada más, pero al cerrar la puerta con llave, se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía ira. En cambio, sentía una extraña calma en su interior, un destello de confianza que no había sentido en años. Esa noche, soñó con él, no con el hombre que se había marchado, sino con el que se quedó, sentado junto a ella y a Lily, contemplando el amanecer por la ventana. En los días siguientes, Alexander se dedicó a demostrar que sus palabras significaban algo. Reorganizó su horario de trabajo para poder estar presente cuando Lily la dejaba y la recogía en el colegio. La acompañaba en los mercados de fin de semana y aprendió a ser paciente, incluso cuando Emma intentaba apartarlo. Aún había momentos de tensión, discusiones que afloraban al reabrirse viejas heridas, pero siempre terminaban igual. En silencio, con agotamiento y con la tranquila comprensión de que ninguno quería volver a perder esa frágil conexión. Una noche, cuando fue a recoger a Lily, encontró a Emma sentada en el porche, absorta en sus pensamientos. Ella levantó la vista al verlo acercarse, con una expresión más suave de lo habitual. «Llegas temprano», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «Quería verte antes de que saliera». Ella arqueó una ceja, pero no discutió. Durante un largo rato, no dijeron nada, escuchando el zumbido de las cigarras de fondo.
Entonces ella preguntó, casi con timidez, ¿alguna vez deseaste poder empezar de nuevo? Él sonrió con tristeza, todos los días. Ella lo miraba de verdad, y algo cambió de nuevo, silenciosa e irreversiblemente. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, se dio cuenta de que ya no lo atormentaba el pensamiento de lo que podría haber sido. Por primera vez, se concentró en lo que aún podía ser. No estaba seguro de si Emma lo perdonaría del todo, ni de si Lily algún día comprendería por qué no había estado allí al principio. Pero sí sabía que pasaría el resto de su vida intentando ganarse el lugar que, sin saberlo, le habían dado. Aún no era la redención, pero era un comienzo, y para Alexander, eso era suficiente. El invierno llegó en silencio, cubriendo la ciudad con un manto de luz tenue y quietud, y con él llegó una extraña paz que Alexander no había sentido en años. Había encontrado un ritmo con Emma y Lily, uno que se sentía natural, pero también peligrosamente frágil, como si una palabra equivocada pudiera derrumbarlo todo. Ahora estaba más presente, ayudando a Emma a decorar para las fiestas, cocinando con ellas por las noches y riendo sin sentirse forzado. El aire frío del exterior parecía hacer más acogedor el calor del interior de su pequeño hogar, y aunque Emma se decía a sí misma que él solo estaba allí por Lily, sentía cómo los delgados muros que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban uno a uno. A veces se sorprendía mirándolo cuando no le prestaba atención, notando cuánto había cambiado, su forma de escuchar antes de hablar. Su sonrisa ya no denotaba arrogancia, sino una sinceridad silenciosa. Siempre había sido guapo, pero ahora había algo más profundo en él, algo que provenía de años de arrepentimiento y del coraje necesario para afrontarlo. Una noche, después de acostar a Lily, Emma entró en la cocina y encontró a Alexander lavando los platos. Verlo allí, con las mangas arremangadas y tarareando suavemente, la hizo detenerse en la puerta. Hubo un tiempo en que esto habría sido impensable, cuando el hombre que tenía delante era demasiado poderoso, demasiado ocupado, demasiado intocable para algo tan simple como limpiar después de cenar. Ahora parecía que pertenecía allí. Se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos. «No tienes que hacer eso», dijo. Sonrió sin darse la vuelta. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Ella negó con la cabeza ligeramente, intentando reprimir el calor en su pecho. «Has cambiado», murmuró. «O tal vez dejé de fingir», dijo en voz baja, secando el último plato antes de apartarlo. Pasaron a la sala, donde el tenue resplandor de las luces del árbol de Navidad proyectaba suaves reflejos en las paredes. Durante un rato, ninguno habló. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino que estaba lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Finalmente, Emma lo rompió. «¿Alguna vez piensas en la noche que te fuiste?» Su voz era apenas un susurro. Alexander se tensó, pero no apartó la mirada. «Todos los días», dijo. «Se reproduce en mi cabeza como una película que no puedo apagar. Lo que dije, lo que no dije. No puedo retractarme, pero si pudiera dar todo lo que tengo ahora para deshacer ese momento, lo haría». Ella lo miró con atención, apretando las manos alrededor de su taza de té. «No quiero tu culpa, Alexander», dijo en voz baja. «Solo quiero la verdad». La miró a los ojos y no hubo vacilación en su voz. «La verdad es que tenía miedo. Tenía miedo de ti, miedo de lo que significaba amarte.
Me viste a través de una forma que nadie más vio, y eso me aterrorizó. Así que huí, y me he arrepentido cada día desde entonces. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, y Emma sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo arreglar uno de los adornos del árbol, pero él la vio. Se acercó lentamente, con la voz más suave. No te pido perdón, solo necesitaba que lo supieras. Respiró hondo, intentando tranquilizarse. No puedes decir esas cosas y esperar que todo cambie, dijo, pero su voz carecía de convicción. Él se acercó un paso más, lo suficiente como para que ella sintiera su calor a sus espaldas. No espero nada, murmuró. Simplemente no quiero mentirte más. Cerró los ojos, con el corazón latiendo con fuerza, dividida entre la ira y algo peligrosamente cercano a la esperanza. El sonido de los pequeños pasos de Lily en la escalera interrumpió el momento. Apareció en el borde de la habitación, frotándose los ojos. «Mami», murmuró, «no puedo dormir». Emma se recompuso rápidamente y se acercó a ella, arrodillándose. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Puedes leerme un cuento?», preguntó la chica, bostezando. Alexander se arrodilló junto a ellos. «¿Qué tal si leo esta noche?», sugirió con dulzura. El rostro de Lily se iluminó. «De acuerdo», dijo, tomándole la mano. Emma dudó un momento y luego asintió. Los vio desaparecer en el dormitorio, con un nudo en el pecho al oír sus risas al final del pasillo. Durante un buen rato, permaneció en la silenciosa sala de estar, contemplando las luces parpadeantes del árbol, sintiendo algo que no se había permitido sentir en años, paz mezclada con anhelo, amor entremezclado con miedo. Cuando Alexander regresó, la encontró sentada junto a la ventana, contemplando la nieve que caía. Se sentó frente a ella. El silencio se extendió cómodamente entre ellos. «Te adora», dijo Emma en voz baja. «No merezco eso», respondió él. «Eres su padre», dijo ella simplemente. «Ya basta». La miró un buen rato y algo en su interior se desgarró. «Quiero ser más que eso», dijo. «No solo para ella, sino también para ti». Se giró para mirarlo, con los ojos abiertos, llenos de emociones contradictorias. «Alexander», empezó, pero él la detuvo con suavidad. «Lo sé», dijo. «No estás listo. Lo entiendo. Pero esperaré, Emma. Esperaré lo que sea necesario». La sinceridad en su voz me impedía hablar. Ella lo miró con el corazón dolido, dándose cuenta de que no era el mismo hombre que una vez la había destrozado. Era alguien que había sido humillado por la pérdida, transformado por el amor, alguien que había aprendido que la fuerza no reside en el control, sino en la vulnerabilidad. No le respondió, pero cuando él se levantó para irse, tampoco lo detuvo. En cambio, al llegar a la puerta, ella le dijo en voz baja, «Conduce con cuidado». Él sonrió, con un leve destello de luz en los ojos, y asintió. Siempre. Después de que él se fuera, Emma se quedó junto a la ventana un buen rato, observando cómo la nieve se amontonaba suavemente contra el cristal. Pensó en todo lo que habían pasado, en todo lo que habían perdido, y se preguntó si de verdad sería posible reencontrarse después de tanto dolor. Arriba, Lily se removió en sueños, aferrada al cuento que él le había leído, y a lo lejos, en su apartamento, Alexander, sentado en la oscuridad,
Contemplaba la foto que les había tomado esa misma noche. Emma riendo, Lily sosteniendo una galleta de la mitad de su tamaño, y por primera vez en años, sonrió sin sentirse vacío. La primavera llegó como una promesa silenciosa, disipando la crudeza del invierno y reemplazándola con el suave aroma de la lluvia y las lilas en flor. Durante meses, Alexander había cumplido su palabra, dándole a Emma el tiempo y el espacio que ella le había pedido, sin presionarla ni exigirla, simplemente apareciendo cuando ella se lo permitía. Iba a ver a Lily a menudo, pero siempre respetaba el límite invisible que Emma había trazado. Sabía que un paso en falso podía desmoronarlo todo, así que se anduvo con cuidado, aprendiendo a tener paciencia como nunca antes. Su vida había cambiado de una forma inesperada. Ya no perseguía tratos ni titulares. Ya no llenaba sus días con reuniones interminables para ahogar el silencio. En cambio, aprendió a vivir en silencio. Y por primera vez, encontró paz allí. Emma también lo notó. El hombre que antes se movía como una tormenta, ahora tenía la calma de quien finalmente había comprendido lo que realmente importaba. Un sábado por la tarde, se unió a ellos para un picnic en el parque. Lily llevaba días pidiendo, insistiendo, que su papá los acompañara a alimentar a los patos. La palabra ya no hacía estremecer a Emma. Los observaba desde la distancia, cómo la pequeña mano de Lily encajaba a la perfección en la de Alexander, cómo se inclinaba para escuchar sus historias, cómo reía, no con la risa educada de un hombre de negocios, sino con una risa espontánea y auténtica. Sintió un profundo dolor en el pecho. Durante mucho tiempo se había convencido de que podía criar a su hija sola, de que no lo necesitaba. Y, sin embargo, al verlos juntos así, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. No porque no pudiera hacerlo, sino porque Lily merecía ese amor, ese sentido de pertenencia. Alexander la miró desde el otro lado del campo y sonrió, una sonrisa tranquila y cómplice, y ella no pudo evitar corresponderle. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lily se durmió sobre la manta que los separaba, con la cabeza apoyada en el regazo de su padre. El momento fue frágil, sagrado en su simplicidad. Durante un largo rato, ninguno habló. El aire entre ellos estaba cargado de palabras que aún no se habían dicho. Finalmente, Emma rompió el silencio. «Has cambiado mucho», dijo en voz baja. «Casi no te reconozco». Bajó la vista hacia la niña dormida, rozándole el pelo con los dedos. «No he cambiado», dijo en voz baja. «Simplemente dejé de fingir ser alguien que no era». Ella lo observó un momento, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Y quién eres ahora?» Él sostuvo su mirada. La luz que se desvanecía se reflejaba en sus ojos azules. Un hombre que sabe lo que casi pierde, y que está dispuesto a hacer lo que sea para no volver a perderlo. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le escocían en los ojos. Durante años había imaginado oír esas palabras, imaginándolo dándose cuenta del peso de lo que había hecho, pero no esperaba que le salieran así, con suavidad, sin orgullo ni ira, solo con la verdad. «Me lastimaste, Alexander», dijo finalmente, con las palabras temblorosas. «Rompiste algo en mí que jamás creí que pudiera sanar». Él asintió lentamente. «Lo sé, y no puedo deshacerlo, pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo». Volvió la mirada al horizonte,
viendo desvanecerse la última luz. «¿Y si no puedo perdonarte?», preguntó. Respiró hondo. «Entonces seguiré aquí», dijo simplemente. «Porque me perdones o no, tú y Lily sois lo único real que me queda». Durante un largo instante, solo se oyó el sonido del viento entre los árboles. Emma lo miró de verdad, y vio la sinceridad en sus ojos. Él no era el hombre que la había abandonado. No era el hombre que había elegido la ambición por encima del amor. Era alguien nuevo, alguien marcado e imperfecto, pero finalmente humano. Sin decir palabra, ella extendió la mano por encima de la manta y le tomó la suya. Se quedó sin aliento, pero no se movió. Se quedaron allí sentados en silencio, con los dedos entrelazados, el pasado aún entre ellos, pero ya no los separaba. Cuando Lily se movió, murmurando suavemente en sueños, Emma sonrió levemente. «Ella te ama», dijo. «Yo la amo», respondió él. Luego, tras una pausa, su voz se volvió más baja y dijo: «Todavía te amo». La confesión quedó suspendida en el aire, delicada y aterradora. No respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la innegable atracción que sentía hacia él. Finalmente, dijo: «No sé si podré volver a amarte de la misma manera». Él sonrió con tristeza. «No te pido lo mismo. Solo quiero una oportunidad para construir algo mejor». Algo dentro de ella se abrió entonces, no de dolor, sino de liberación. Se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra su hombro, con la voz temblorosa. «Ya lo eres». Cuando por fin volvieron a casa, Alexander subió a Lily y la arropó. Emma observaba desde la puerta. El calor en su pecho se extendía como la luz del sol. Cuando se dio la vuelta para irse, ella lo detuvo. «Quédate», dijo en voz baja, «solo por esta noche». Dudó, con el corazón acelerado, pero asintió. Después se sentaron juntos en el sofá, sin hablarse, simplemente existiendo en el mismo espacio, mientras los años de distancia entre ellos se disolvían lentamente en algo nuevo. Afuera, la lluvia empezó a caer, suave y constante. Su sonido se fundía con el ritmo tranquilo de sus respiraciones. Emma se giró hacia él, escrutando su rostro con la mirada. «¿Crees que la gente realmente puede cambiar?», preguntó. Él la miró con expresión firme. «No lo sé», dijo él, «pero sé que lo hice». Ella sonrió levemente, con la mano apoyada en la de él. «Entonces tal vez yo también pueda». A medida que la noche se hacía más profunda, los muros que había construido alrededor de su corazón finalmente cedieron. Se apoyó en él y por primera vez en años se sintió segura. No porque le prometiera perfección, sino porque por fin había aprendido lo que significaba el amor de verdad. Estar presente incluso cuando era difícil, quedarse incluso cuando dolía. Al amanecer, despertó y encontró su brazo aún a su alrededor. La luz del sol temprano, inundando la habitación como una silenciosa bendición. Al final del pasillo, la risa de Lily inundaba la casa, alegre y despreocupada. Emma sonrió al darse cuenta de que por primera vez su historia no trataba sobre lo que habían perdido, sino sobre lo que habían encontrado. Y mientras Alexander estaba a su lado, observando su hija bailaba a la luz de la mañana y comprendió que a veces los finales más bellos no son los mejores. En realidad no son finales, sino el comienzo de algo que nunca pensaste que recuperarías.